Bueno, ¿cómo están? Este video lo dedico A personas, que seguramente se han tenido que enfrentar a orquestas de cuerdas frotadas de niveles básicos. iniciación, o a veces son orquestas donde por medio de la misma los chicos llegan a aprender el instrumento y aparte de todo a montar un repertorio. Al mismo tiempo. Espero este video les sea de ayuda. Hablaré en este video de ciertas cosas muy objetivas con base en mi experiencia y yendo un poco más allá tal vez de la teoría misma. Espero les sea de ayuda. Bienvenidos. La orquesta de cuerdas frotada tradicional, pues que conocemos ahora, está conformada por violines primeros, violines segundos, una fila de violonchelos y la fila de contrabajos. ¿Cómo está conformada normalmente? Aquí se para el director, ¿sí? Y tenemos después aquí primeros violines a su izquierda, segundos violines aquí un poco más acá, violas, ¿cierto? En el frente. Y la fila de chelos aquí, más o menos a su derecha, ¿sí? Y tenemos la fila de contrabajos, ¿sí? Hay orquestas pues en que los segundos no están acá, sino que están aquí donde están los chelos, ¿cierto? Y los violonchelos pasan a estar al centro. ¿Sí? O hay otras orquestas que tienen primeros violines, segundos violines, ¿cierto? Violonchelos, los violonchelos, ¿sí? Y aquí ponen a las violas. ¿Qué herramienta nos brinda una orquesta de nivel básico? Muchas, realmente, muchas. La cuestión acá es cómo podremos hacer uso de estas herramientas. Tenemos las herramientas sonoras que nos brinda. Podemos tocar de manera percutida el instrumento. Eso sí, con mucho cuidado, siempre teniendo en cuenta que no es un tambor, solamente es una herramienta que se puede utilizar en ciertos momentos. El pizzicato, ¿sí? O el sonido que pues queda al arco, ¿no? En cuanto al ritmo, células rítmicas, motivos rítmicos y todo esto, Y no como capricho, sino también entendiendo qué tanto puede dar su orquesta. podemos colocar de todo, un poco, se puede. Pero también lo más aconsejable es empezar con compases que sean binarios, ¿sí? Ternarios se puede también, pero con una negra 90. Repito, siempre y cuando la orquesta vaya a estar cómoda y vaya a poder llevar un proceso acorde a lo que puedan ir dando. Arcos sugeridos, arco hacia abajo, arco hacia arriba, mm, se puede, cualquiera de estos. Sonidos cortos, legato, sonido largo de taché. ¿Qué características debemos tener en cuenta en el momento de colocar los arcos? Primero, cuando el arco es hacia arriba, normalmente se aborda un tiempo débil o antecompasa un tiempo fuerte. Tenemos este ejemplo con silencio de corchea. Viene la corchea que se toca hacia arriba y el tiempo fuerte, que sería el primer tiempo del siguiente compás, hacia abajo. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que se fuera las notas, un re y un sol en primer tiempo. Hacia arriba el re y hacia abajo el sol en primer tiempo. Tenemos otra característica del arco, ¿sí? Tenemos las ligaduras. Normalmente es recomendable trabajarlas con grados conjuntos, ¿sí? En este caso un fa sol, un la si, cuerda al aire y después primer dedo, ¿sí? Y repito, todo esto depende mucho y todo lo que he nombrado anteriormente depende mucho de la velocidad de la obra y de la tonalidad que estemos manejando. Ejemplo, fa sol, por ejemplo, hacer fa sostenido y sol natural. Ligadura hacia abajo.
Ligadura esta lo va a hacer hacia arriba, desde cuerda al aire y si primer dedo. Se pueden usar esas herramientas. También hay ligaduras con cambio de cuerda, como por ejemplo, ¿sí? Esas son un poquito más complicadas en estos niveles, pero también se pueden trabajar, podemos desarrollarlas con buenos ensayos y buenas, y teniendo una buena técnica en la interpretación del instrumento. Otro tipo de ligadura, por ejemplo, ya con intervalos más grandes, depende, por ejemplo, la digitación, si va a ser una con primero o cuarto, ¿sí? O por ejemplo, es algo que hay que mirar muy bien porque el cuarto hasta ahora está empezando a coger fuerza y de cierta manera puntería para la afinación, ¿sí? Para tener muy en cuenta a la hora de hacer un arreglo, una composición, una adaptación para una orquesta de cuerdas frotadas de iniciación, tenemos que saber que hay tonalidades que favorecen a que la orquesta se desarrolle de una buena manera. Empezamos por una tonalidad que es la más común para la orquesta, que es re mayor, ¿sí? Con fa y do sostenido. Tenemos entonces también en un orden sol mayor, ¿sí? La mayor y digamos que en un cuarto lugar está do mayor. Todo esto es muy relativo, eso depende de cómo escribamos para cada fila. Cada fila de instrumentos tiene ciertas características que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Pero digamos que estas son las tonalidades aconsejadas para estas orquestas. Ya sea trabajado de manera tonal o de manera modal con base en estos criterios armónicos. Bueno, la digitación es muy importante. Hay cosas muy generales, como por ejemplo, ya habíamos hablado de las tonalidades como que nos favorecen, como re mayor, como sol mayor, la mayor, do mayor, ¿sí? Pero nos favorecen en general porque son más las posibilidades de que sea cómodo para todas las filas que las posibilidades de que nos hagan la vida imposible, por así decirlo, ¿sí? Tenemos cosas generales, como por ejemplo, En el cello, la mayor, ¿sí? La mayor, claro que se puede utilizar, por supuesto. Solo que mientras que se hace una escala de la mayor en el violonchelo, en primera posición, vamos a tener dificultades con el do sostenido. Pero llevándolo ya a la práctica de una orquesta de iniciación, los chelos tocando en orquesta de iniciación, claro que pueden hacer notas en la mayor. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, acá. Entonces, este la, se puede hacer, ¿sí? Este, pueden hacer el si, que está aquí, el do, ¿cierto? Y el re, ¿sí? Ese re. Entonces, aquí hay un do sostenido, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, permítame, yo coloco fa, do y sol, ¿cierto? Sostenidos. Entonces, aquí podemos ver que hay un do sostenido. Ese do sostenido se hace con tercer dedo en cuerda la, normalmente, ¿sí? En iniciación. ¿Cuál es el do sostenido coco que a uno le da miedo? Es este do sostenido. Este do sostenido en la mayor, este do es un poco complicado para un violonchelista que hasta ahora está empezando su proceso en el instrumento, ¿sí? Lo mismo que este sol sostenido, también es un poco complejo. ¿M? Eh, Pueden colocarse metas, ¿sí? De que en la obra o en el arreglo aparezca de pronto uno de estos y sortear cómo le va a la fila haciendo esta nota en el momento que llegue, ¿sí? Por ejemplo, en la viola tenemos un caso muy similar al del violonchelo, ¿sí? Este sol sostenido, por ejemplo, el que se ubica acá, ese sol sostenido se hace con tercer dedo extendido en cuerda re, normalmente, o cuarto dedo pegado al tercero, bueno, ya depende del instructor y la escuela que esté llevando el proceso del violista, ¿sí? Entonces, este sol sostenido, complicado,
para una viola que está empezando su proceso, ¿sí? Y tenemos aquí este do sostenido, también complicado para una violita que está empezando hasta ahora sus procesos con su primera posición. Bueno, por ejemplo, en el violín tenemos ahora re mayor. En re mayor es la tonalidad, digamos que predilecta en un comienzo para que nuestra orquesta de iniciación o básica empiece a sonar, ¿sí? Por muchas facilidades que nos brinda la escala a cada fila de la orquesta en cuanto al manejo de su primer esquema en primera posición, ¿sí? Por ejemplo, en el violín tenemos entonces la escala de re mayor a una octava, por ejemplo. Empezamos en cuerda re y se utiliza el esquema del que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Tenemos este esquema entonces. Los tres dedos en cuerda re se repiten igual en la cuerda la, por ejemplo. En la cuerda mi, el sol debe ser natural, ¿cierto? Normalmente. Entonces aparece esto. Sol, este sol natural, ¿sí? Y empieza a cambiar el esquema para los violines. Digamos que aquí tenemos un sol, tercer dedo en cuerda re, pero ese sol es el que se ubica aquí, ¿sí? Este sol, ¿sí? Pero cuando nos aparece este sol, quiere decir que el violinista se va a enfrentar por primera vez, digamos, a que el segundo dedo va a estar pegado al primero, ¿sí? En cuerda mi. Tenemos entonces este sol natural. Son cosas que debemos tener en cuenta siempre, ¿sí? Re mayor sí es una tonalidad ideal, pero no quiere decir entonces que vamos a coger un arreglo o vamos a coger algo que ya está escrito y vamos a transportarlo todo a re mayor y tomen sus partituras. No, no es así. Hay que sentarse a analizar estas cosas. A mirar si en re mayor realmente nos va a funcionar estas digitaciones, el poder conservar la comodidad de estas posturas acá. Claro que pueden haber cambios, no estamos exentos a eso, la idea es que la orquesta avance, ¿no? Pero siempre hay que hacerlo siendo conscientes de qué le vamos a exigir a nuestra orquesta, cómo y por qué.